Hola, en este video les estaré compartiendo 7 ideas o manualidades muy fáciles que puedes hacer si estás aburrido o aburrida. Las vacaciones de verano ya están súper cerca, así que se me ocurrió que les podría compartir algunas ideas sencillas que puedes hacer con materiales que tienes en casa o que son muy fáciles de conseguir. Pero también les voy a dejar una lista de reproducción en la cajita de abajo por si buscan más ideas. ¡Y vamos a comenzar! Vamos a comenzar mezclando pegamento blanco con pintura acrílica negra. Tienes que ponerle mucha pintura para que el pegamento quede de color negro. Este pegamento te puede servir para muchas manualidades, pero en esta ocasión lo usaremos para pintar. En una cartulina o cartoncillo tiene que ser alguna hoja gruesa. Haz un dibujo sencillo con un montón de líneas. Yo hice una estrella y le dibujé líneas sin ningún orden adentro. Entre más sencillo esté tu dibujo es mejor. Ahora vamos a repasar todas estas líneas con nuestro pegamento negro. Hazlo con mucho cuidado para que tu dibujo no te quede todo manchado. Ahora vamos a esperar a que se seque el pegamento. Esto va a tomar algunas horas. Ya que esté totalmente seco, puedes pintar tu dibujo. Yo lo haré con acuarelas, pero puedes usar marcadores, pinturas acrílicas, diamantina, más pegamento de colores o lo que quieras. Al dividir el dibujo en tantas partes pequeñas es súper entretenido estarlo pintando, pero además el pegamento evita que te salgas de la línea y le da un toque lindo. Al final, este fue el resultado. Además, hice un corazón con estas acuarelas de las que tienen como diamantina y me encantó. Pero ustedes, ¿cuál dibujo creen que quedó mejor, el corazón o la estrella? ¡Comenten! Esta es de esas actividades que dejarán volar tu imaginación y es súper relajante. Para esta idea necesitaremos cinta transparente gruesa. Vamos a utilizar unos 25 centímetros de cinta adhesiva. Y luego la vamos a doblar a la mitad, cuidando de que quede súper bien alineada y pegada, así. Nos va a quedar una tirita de cinta de unos 10 o 12 centímetros. Corta los extremos para emparejarlos. Si no quedó muy perfecta tu tirita, igual puedes emparejarla de la parte superior e inferior. Y a continuación forma un triangulito de uno de los lados. De esta manera, tenemos que ir doblando este triángulo en la tirita de cinta, de esta forma. Si antes has hecho estrellas de papel, esto te resultará familiar. Aquí me quedó una tirita muy larga, así que voy a cortarle un poco. Y lo que me quedó lo meteré adentro de alguno de los pliegues del mismo triangulito. Te debe quedar un triángulo así. Para que no se deshaga el triángulo, ponle poquita cinta de los lados. Yo aquí estoy usando cinta más delgadita. Ahora vamos a recortar dos de las puntas de los triángulos, pero de forma redondeada, así. Lo siguiente que haremos es meterle decoraciones al triángulo. Yo le voy a poner de estas cositas que se usan para pegarse en las uñas, pero puedes usar diamantina, confeti o lo que tengas. Con cuidadito le vamos a ir metiendo las cositas por uno de estos de los lados que cortamos. No es necesario ponerle mucho, solo lo suficiente para que se noten. Ahora vamos a tratar de darle forma de corazón a este triángulo, doblando un poquito por la mitad. Ya que tenga toda la forma de corazón, cierra los lados que le recortaste con más cinta adhesiva. Aquí yo le puse mucha cinta, así que le voy a recortar un poco el sobrante. Y así queda este corazón transparente. Aquí hice otro con estrellitas. Entre menos cinta utilices para hacerlo es mejor porque quedará más transparente. Esta es una de esas ideas inútiles pero que se ven bonitas y que realmente te vas a entretener mucho haciéndola. Yo creo que puedes hacer varios para decorar algún espacio o para regalárselo a alguien, porque la verdad es que se ven muy lindos, pero me gustaría saber ustedes qué harían con estos corazoncitos transparentes. Para esta idea vamos a necesitar cartulina o cartoncillo, igual puedes usar cartón de cajas de cereal. Yo voy a usar hojitas de este blog que son como cartulinas.
En este cartoncillo o cartulina haz el dibujo de una tablet o un celular grande. No tiene que ser muy elaborado, yo hice una tablet muy sencilla. Ahora recorta tu dibujo, marca el contorno de tu tablet en otro pedazo de cartoncillo o cartón. A continuación vamos a colorear esto con muchos colores o marcadores. Yo decidí que era buen momento para estrenar los marcadores que me dieron en mi cumpleaños, pero me costó mucho trabajo abrir la caja, no sé por qué, así que finalmente la desbaraté. Saqué los marcadores como pude. De casualidad, ¿ustedes sí saben cómo se abría esta caja de marcadores? Me gustaría que me dijeran para ver si la puedo arreglar. Ah, sí, seguimos con el tutorial. Bueno, vamos a pintar de muchos colores este rectángulo. Y también vamos a recortar esta figura. Ambas figuras deben encajar algo así. En una bolsita Ziploc que esté del tamaño de tu tablet, vamos a ponerle poquito pegamento negro. Esta es la parte en la que reutilizaremos el pegamento que hicimos al principio. Tiene que ser suficiente para cubrir toda la bolsa, pero no mucho. Entre menos lo pongas es mejor. Pega esta bolsa al cuadrado colorido con cinta adhesiva. Pon suficiente cinta a los lados para que la bolsita no se mueva. Y encima de esto pon el dibujo de la tablet y también pégalo. Yo le puse muchísima cinta para que nada se moviera. Y listo, así que esta tablet que funciona como un pintarrón. Solamente desliza tu dedo sobre el pegamento y vas a poder dibujar o escribir. Además de la tablet hice un celular gigante, nada más que aquí le puse mucho pegamento y sí es un poco más difícil de utilizar. Esta idea la vi por un montón de lados y quise compartirla con ustedes porque me pareció súper fácil de hacer y divertida. También me gustó mucho la sensación del pegamento cuando escribes. Casi se podría decir que es un fidget toy casero. Para esta idea utilizaremos notitas de colores o también puedes usar hojas de colores. Toma una notita y primero vamos a intentar quitarle un poco el pegamento, así. Ahora, dóblala a la mitad, cuidando que la parte que tiene pegamento quede hacia adentro. Y vuelve a doblar a la mitad. Por último, dobla este cuadrito en diagonal y asegúrate de marcar súper bien los pliegues. Desdobla todo y te debería quedar así tu notita. Ahora vamos a hacer como que la doblamos a la mitad, pero vamos a tomar los extremos y los vamos a meter hacia adentro, tratando de que se forme este cuadrito. Vamos a tomar dos de las puntas del cuadrito y las vamos a doblar hacia el centro. De esta forma, si te fijas, quedan como dos triangulitos disparejos. Volteamos el cuadrito del otro lado y hacemos lo mismo. Ahora en la parte inferior vamos a doblar poquito el borde hacia adentro. Hay que doblarle estos bordes de los dos lados. A continuación cortaremos poquitito el pico que se formó aquí. Y con mucho cuidado vamos a abrir esta figura, te va a quedar como una cajita. Las puntas las vamos a enrollar hacia afuera para tratar de darle forma de flor. A ver si adivinan qué flor estamos haciendo. Toma otra notita y enróllala en diagonal, como tratando de formar un palito. Usa pegamento para que no se deshaga tu palito. De uno de los lados del palito hazle unos cortes y dobla hacia afuera esto que te quedó como para formar unas pestañitas, así. Ponle pegamento en esta parte e introduce el palito a la flor con mucho cuidado y acomódalo para que se quede pegado a la flor. Por último haremos una hoja para el tallo. Toma otra notita, dóblala a la mitad en diagonal y vuélvela a doblar a la mitad. Esto es solo para marcar el centro. Así que vamos a desdoblarla. Dobla las cuatro puntas hacia el centro. Te va a quedar algo así. Ahora dobla dos de las puntas como tratando de formar un triangulito. Ahora del lado contrario trata de formar otro triangulito, así. Al final te debe quedar como un rombo de los Sims, verde y alargado.
Dobla este rombo a la mitad y desdóblalo. Pégalo en el tallo de la flor. La punta enróllala un poco hacia afuera y listo. Así queda este tulipán con notitas. ¿Le atinaron a qué flor era? Comenten. Al principio sí es un poquito tardado, pero entre más tulipanes hagas, más fácil será. Esta idea la puedes hacer hasta en la escuela. Ahora vamos a necesitar unos tenis blancos de tela. Es muy importante que sean de tela. Por ahí anda mi Canelita supervisando el trabajo. Primero le quitaremos las agujetas y vamos a cubrir la suela con cinta para que no se vayan a manchar. Y bueno, aquí viene la parte divertida, decorar estos tenis con marcadores. Tienen que ser marcadores permanentes. Píntalos de la manera que tú quieras, solo no hagas diseños muy elaborados y asegúrate de pintar súper bien todo el tenis. Yo quise hacer algo estilo tie-dye porque tengo unos tenis así que me encantan y quisiera tener otros iguales. Ya que estén súper bien pintados con un atomizador que contenga alcohol, vamos a rociar todos los tenis. Tienen que quedar súper cubiertos de alcohol. Y vamos a esperar a que se sequen. Si cuando se sequen quedan algunas partes blancas, vuelve a pintar los tenis con los marcadores y otra vez a rociarlos con alcohol. Una vez que estén secos, ya estarán listos. Así quedaron mis tenis. Están un poco húmedos aún, pero ya se ven muy lindos. Tuve que pintarlos 2 veces porque la primera vez les quedaron algunas partes en blanco. Me encanta lo coloridos que se ven y son una muy buena idea para hacer si estás aburrido o aburrida. Mínimo te vas a tardar un día pintándolos. En esta idea solamente necesitaremos 2 limpiapipas. Corta tus limpiapipas a la mitad. Toma 2 mitades y dóblalas a la mitad. Después entrelázalas así. A continuación enrolla las 4 puntas hacia el centro como tratando de formar una flor. Toma la otra mitad de limpiapipas y enróllala a la mitad de la flor. Dale 1 o 2 vueltas para que la flor no se vaya a deshacer. Con lo que quedó, mide el contorno de tu dedo y enrolla las puntas. Saca tu dedo de ahí y trata como de meter las puntas por el contorno del anillo, tratando de que no se vean y de que no te vayan a picar cuando te pongas este anillo. Y bueno, así quedó este anillo de flor. Con la otra mitad que nos quedó de limpiapipas podemos hacer otro anillo. Esta es la idea más fácil de todo este video y me encanta porque yo amo los limpiapipas. Por cierto, ¿ustedes cómo conocen este material? Sé que en otros lugares le dicen distinto, así que me gustaría saber ustedes cómo le dicen. Por último, no podía faltar unos squishies con nanotape. Imprime y recorta alguna imagen chiquitita de papitas. Estas miden aproximadamente 2 centímetros. Pega esta imagen en un pedacito de nanotape gruesa. Para proteger un poco esta imagen le puse poquitita cinta adhesiva de la normal, pero esto es opcional. Ahora ponle poquitito slime o foamy moldeable en esta imagen. A continuación vamos a doblar la cinta nanotape tratando de formar una mini bolsita. Es importante que le quites el otro plástico que trae la cinta para que puedas formar tu bolsita con slime adentro. Si quieres que quede más resistente este squishy, no olvides pasarle un poco la secadora por donde cerraste la bolsita. Yo nada más le pasaba la secadora unos 10 segundos y luego con mis dedos me aseguraba de cerrar bien los extremos, teniendo mucho cuidado de no quemarme. Igual si quieren ver mejor todo lo que puedes hacer con esta cinta nanotape y algunos trucos de cómo usarla, les voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos que tengo de nanotape. Por último, para que no quede pegajosa la bolsita, ponle poquitita crema y luego quítale el exceso.
Listo, así queda este squishy de papitas. Si ya han visto mis otros videos de Nanotape, sabrán que estos squishies no suelen durar mucho. Sin embargo, sí es muy entretenido usarlos. Créeme que la mejor manera de entretenerte es haciendo figuras de Nanotape. Además, los squishies quedan súper bonitos. Y bueno, estas fueron 7 ideas que puedes hacer si estás aburrido o aburrida. Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál les gustó más y si quieren que les comparta más ideas así, no se olviden de darle muchos likes a este video y compartirlo. A lo mejor el próximo video puede ser con materiales reciclados. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!